Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora vamos a enfocarnos en la derivada de una función muy interesante. Vamos a enfocarnos en la derivada de x a la pi. Bueno, de entrada sabemos que pi es un número irracional, por lo tanto no podemos utilizar el teorema que habíamos deducido previamente. Nos referimos al teorema de la derivada de x a la n cuando n pertenece al conjunto n0. Es decir, este teorema. Que la deducción también fue muy interesante, recordarán ustedes, utilizamos el binomio de Newton y lo que era, o lo que es mejor dicho, la definición de derivada. Bien, ahora vamos a centrarnos en tratar, bueno, no en tratar, sino en resolver la derivada de x a la pi. Entonces, en este caso, pi es un irracional. Entonces, en principio, no podemos utilizar este teorema. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar lo que aprendimos en la clase pasada, la derivada de e a la u respecto a x, ¿no? Entonces ese teorema, vamos a ver dónde lo dejamos, aquí está, va a ser fundamental y va a ser la clave para resolver no solamente este problema, sino muchos, pero muchos problemas más, que están relacionados, desde luego, ya sea con la función exponencial o la función logaritmo. Muy bien, vamos a ver entonces. Esta va a ser nuestra base, vamos a utilizar esta expresión de aquí. Ahora tú podrías decirme, oye, pero ¿cómo voy a utilizar este teorema si en este caso estás diciendo que aplica para la función exponencial con un argumento u, donde u, como ya sabemos, es una función de x? Bueno, es muy fácil. Vamos a utilizar un poquito de álgebra y alguna estrategia de ese tipo. Entonces tenemos lo siguiente. La derivada de x a la n respecto a x, la voy a reescribir como la derivada de e. ¿Pero e elevado a quién? Bueno, es muy sencillo. Va a ser e elevado a... Vamos a ver, en lo que acomodo esto, ¿quién se te ocurre? ¿A quién podría elevar a e para que fuera exactamente lo mismo que tengo aquí? ¿Listo? ¿Ya lo pensaste? Bueno, va a ser e elevado al logaritmo natural de x a la pi. ¿De acuerdo? Entonces aquí puse n, vamos a cambiarlo por pi, porque esa es la que me interesa resolver ahorita. Perfecto. Como recordarás, tanto e como logaritmo son funciones o operadores inversos, de tal forma que se cancelan. Entonces esta expresión que tengo aquí, estoy marcando aquí, es exactamente la misma que tengo acá. Se puede meter podemos meter a discutir o a dialogar algunas situaciones referente a lo que es el dominio de las funciones, pero bueno, vamos a manejarlo más como operadores y dejemos de lado un poco el concepto del dominio. Entonces, ya que lo tengo así, ya podría tratar de utilizar esta forma, la forma que tenemos aquí, que voy a señalar en el pizarrón en un momento, y que previamente habíamos estudiado. Es esta forma, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, como ya tengo esta estructura, ya sé cómo resolver la derivada. Va a ser igual entonces a e a la u. Esto se queda igualito. E a la u lo dejo así. Control C, Control V. Se queda igualito. Por la derivada de u. ¿Quién es u en este caso? Pues u es igual al logaritmo de x a la pi. Y si utilizo las propiedades del logaritmo, esto es igual a pi veces el logaritmo de x. De hecho, es este segundo resultado el que me interesa más. El de pi por el logaritmo natural de x. Muy bien. Entonces voy a tener la derivada del logaritmo de x a la pi. Todo esto respecto a x. Muy bien. Siguiente igualdad. ¿A qué va a ser igual esto? Vamos a ver. E y logaritmo sabemos que se van a cancelar. Entonces nos va a quedar x a la pi. Y por el otro lado voy a tener la derivada, utilizo esta expresión que obtuve acá, de pi veces el logaritmo natural de x. Todo esto respecto a x, claro está. Muy bien, aprovecho de una vez para poner estas líneas. Ahí está, perfecto, muy bien. ¿Pero a qué es igual esta expresión? Vamos a ver. Va a ser igual a x a la pi, vamos a ver, por pi veces
la derivada del logaritmo natural de x respecto a x. Entonces, ya utilizamos la función derivada. Ahora la derivada de la función exponencial. Ahora vamos a utilizar la derivada del logaritmo. Entonces, si todavía no la recuerdas o la conoces de memoria, es igual a lo siguiente. Derivada del logaritmo natural de x respecto a x es igual a 1 sobre x. Y por aquí está la clave para resolver este problema, ¿no? Bueno, en realidad la clave es haber manejado esto, ¿no? Que u es igual a e a la logaritmo natural de u. Lo escribo en un momento. Muy bien. Entonces continuamos. Esto va a ser igual a pi veces x a la pi por esta derivada. Pero esta derivada, ¿cuánto vale? Pues vale 1 sobre x. Vamos a ponerlo en azul para que se vea la secuencia, ¿no? Que están relacionados entre sí. Vamos a ponerlo así. Muy bien, perfecto. Ahora, como ya tenemos la expresión así, se puede simplificar un poco más. Entonces la simplificación va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a pi veces x a la pi por x a la menos 1. Recuerda que 1 sobre x es igual a x a la menos 1. Siempre y cuando, claro está, que x sea distinto de 0, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Esto a quién va a ser igual. Va a ser igual a pi veces x a la pi menos 1. Y ya terminé. Entonces ese es el resultado de haber derivado la función x a la pi. Sin embargo, como yo sé que eres muy observador, te habrás dado cuenta de algo. Este resultado que acabamos de tener hubiese sido el mismo que hubiera tenido de haber utilizado este teorema. El teorema de la derivada de x a la n es igual a n veces x a la n menos 1 cuando n pertenece al conjunto n0. Entonces me puedes decir, oye, pero me habías dicho que este teorema no era válido más que para n que pertenece a n0. Sí, efectivamente eso fue lo que te dije. Porque así fue como lo demostramos. Nosotros lo demostramos para cualquier n, o sea, para cualquier exponente que pertenezca al conjunto n0. Sin embargo, lo que acabamos de hacer ahorita es un caso particular que nos permite entender lo siguiente. El mismo teorema que aplicaba para n igual a n0 acaba de funcionar para un número irracional. De hecho, si te das cuenta y analizas el procedimiento, en ningún momento de esta demostración fue relevante el exponente. Es decir, pi en ningún momento fue relevante al momento de aplicar el operador logaritmo, por ejemplo. En lugar de pi tú pudiste haber puesto 2, pudiste haber puesto un quinto, pudiste haber puesto 4 medios o 1.1420, ¿no? Lo que tú hubieras querido y el resultado final hubiese sido el mismo. Entonces, acabamos de demostrar de forma indirecta que este teorema que tenemos aquí funciona para cualquier número real. Sin embargo, como aquí queremos hacer todo en base a argumentos lógico-matemáticos, quisimos ir construyendo poco a poco ese resultado, ¿no? Entonces, conclusión. Vamos a ponerlo. Conclusión indirecta, por cierto. Sería la derivada de x a la n respecto a x es igual a n a la x n por x a la n menos 1 para cualquier n que pertenece a los números reales. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí viene la tarea. Chispas, ¿cómo que tarea? Sí, viene la tarea. La tarea es la siguiente. Demuestre que dos puntos esta expresión. Porque nuestra conclusión fue indirecta. Entonces tu tarea es demostrar que esto que está aquí se cumple para cualquier número real. ¿Cómo le vas a hacer? Muy fácil. Técnicamente vas a seguir este procedimiento que está aquí. Te pido que por favor no hagas un copia y pega. Por favor vayas analizando cada uno de los pasos que se siguieron. Y te vas a dar cuenta que en ningún momento es relevante o es restrictivo el hecho de el valor que obtenga n. ¿De acuerdo? Entonces este teorema tan importante, créeme que es muy importante, porque ahorita quizás no lo ves en este momento,
pero está generalizando gran parte de los resultados que hemos visto anteriormente, lo tienes que demostrar. Bueno, entonces vamos a ponerlo aquí, sugerencia, vamos a ver, sugerencia, recuerde que, vamos a poner, o parta de que, U, o sea, U es cualquier expresión, es igual a E a la logaritmo natural de U. Por lo que acabamos de ver, tanto E como U se cancelan y nos queda U. Claro, si hablamos de, por ejemplo, los dominios, pudiese haber algún tipo de restricción, pero vamos a verlo como operadores. Muy bien, entonces con esto acabamos de hacer una demostración, ¿no? Entonces tu tarea es demostrar que se cumple este teorema, que la derivada de x a la n respecto a x es igual a n veces x a la n menos 1. Muy bien, vamos a dejar otra tarea, pues es la primera tarea. Vamos a poner demuestre, ¿no? Demuestre que, y vamos a ver, es una fórmula de derivación. La derivada de a la x respecto a x es igual a la derivada de e a la logaritmo natural de a la x. No, vamos a ver, eso no. Ese no es el resultado final. Vamos a ver que esto es igual a la x logaritmo natural de a. Entonces esa es la tarea, ¿no? Demuestre que se cumple este teorema. ¿Cuál es la clave? Pues de hecho incluso lo empecé a escribir, ¿no? La clave para resolver esta demostración es utilizar esto nuevamente, ¿no? U es igual a esta expresión que está aquí. Muy bien. Déjame ver cuál otra sería bueno. Muy bien. Otra demostración. Demuestre que la derivada bueno, una pequeña pausa hicimos porque ya se escuchaba un poquito de ruido aquí en la calle. Pero continuamos. Entonces, la otra que hay que demostrar es la derivada. Ups, ¿qué está pasando aquí? Ahí está. De u a la x a la f de x. Fíjate, es interesante. Es una función elevado a otra función. Desde luego, todos tienen una clave similar, una clave similar en cuanto a la forma de resolverlos. Es lo que quiero decir. Aquí el resultado es igual a f de x elevado a la u de x por, vamos a ver, u de x sobre f de x por f' de x más el logaritmo natural de f de x, ¿no? Todo esto multiplicado por u' de x. De hecho, honestamente, no me gusta mucho usar esta fórmula. Lo que yo prefiero hacer, o como lo vamos a ver más adelante, Dios mediante, es que lo que hacemos es usar el procedimiento. ¿Cuál procedimiento? Técnicamente el que acabamos de ver hoy, o en esta ocasión, para la derivada de x a la pi. Y bueno, pum, también mágicamente aparece esta fórmula, ¿no? Y demostrar también que esta expresión que obtuviste es igual a esta que está aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces primero es encontrar esta que tenemos aquí y después demostrar que es igual a la que está abajo, que es la que luego aparece en algunos formularios, ¿no? Muy bien, entonces esta es la tarea y vamos a ver un pequeño ejemplo antes de terminar del teorema que acabamos de ver, ¿no? Derivada de x a la n respecto a x es igual a n por x a la n menos 1 para n que pertenece a los reales. Vamos a ver. Pequeñito ejemplo, vamos a ver. Vamos a derivar lo siguiente. Derivada de raíz de x respecto a x. De hecho ya la habíamos visto, ¿no? Esta es igual a la derivada de x a la 1 medio respecto a x, exponentes. Utilizando el teorema que acabamos de ver y que de tarea van a demostrar, sería igual a 1 medio de x por a la 1 medio menos 1. A final de cuentas esto es igual a 1 medio de x a la menos 1 medio. A final de cuentas esto es igual a 1 medio de 1 sobre 2 por raíz de x, que es justo el teorema que nos tardamos un poquito más en deducir, ¿no? Vale, por tu atención, muchas, pero muchas gracias. Hasta luego.